El texto que nos ocupa para explicar este tema comienza siendo como algunas consideraciones, digamos, como con la imagen de un glosario, ¿no? Entonces vemos que trata de definir el ser, la nada y cada uno de los momentos del devenir. Entonces, bueno, vamos a ir paso a paso. Entonces, en primera instancia, se trata de definir el ser, ¿no? En términos generales, bueno, ahorita vamos a ver que el ser no se puede definir, pero si quisiéramos tener como una noción para poder trabajar filosóficamente con el concepto, podríamos decir que el ser es la totalidad de lo real. Ajá. Todo lo que existe, pues pertenece o puede ser catalogado dentro de el ser. Ahora, el ser, dentro de las definiciones que les dan, es anterior al pensamiento de una cosa. Podríamos entenderlo, dice ahí en la lectura, como una precategoría. Fíjense, cuando nosotros hablamos de categorías, una categoría es justamente lo que nos permite agrupar una serie de elementos que poseen las mismas características. Ajá. Entonces, eso es lo que nos permite crear categorías, ¿no? Entonces, englobamos todo en una categoría cuando poseen las mismas características. Entonces, cuando nos dicen que el ser es anterior al pensamiento, es decir, puede entenderse como una precategoría, lo que nos está queriendo decir es que no tenemos manera de darle una serie de características al ser. Fíjense, podemos pensar tal vez como si el ser fuera una masa, solo una masita. ¿No? Y de esa masita puedes sacar un montón de cosas, ¿no? Yo puedo hacer la figura de un muñeco de nieve con esa masita. Y lo que me va a permitir captar algo dentro de la masita, pues va a ser justamente que yo haga ese muñeco de nieve. Pero una vez que hago ese muñeco de nieve, o sea, que yo le doy forma, como un muñequito de nieve, pues justo cumple con una categoría que lo distingue de la totalidad de la masa. Ajá. Entonces, cuando me dice la lectura que el ser es anterior al pensamiento, es justamente como esta masa que hace posible el pensamiento. Ajá, por eso es una precategoría. Fíjense, si nosotros pensamos, por ejemplo, bueno, aquí aunado a la siguiente característica, el ser no puede ser pensado. ¿Qué es? Ahorita me regreso a la precategoría si no quedó del todo claro. ¿Qué es aquello que nos permite pensar? Ustedes cuando vieron el semestre pasado la relación entre pensamiento y lenguaje, debieron haber visto que al final lo que nos permite captar el mundo, ajá, percibir el mundo o pensar en el mundo, es justamente... ¿Hay por ahí un micro prendido? Si lo pueden apagar, por favor. Luis Fernando, gracias. Entonces, ya se me fue la idea. Así. Entonces, cuando nosotros pensamos algo o captamos algo del mundo, lo que nos permite hacer este proceso es el lenguaje. El lenguaje nos permite determinar el mundo, es decir, ponerle límites a las cosas. Yo puedo decir, esto es un celular, ¿no? Entonces, puedo distinguir ya, cuando aprendo el concepto, puedo distinguir lo que es el celular de todo lo que no es. Entonces, cuando yo platico con ustedes, sí, es que mi celular, ¿no? Entonces, puedo referirme a un objeto o a una cosa porque lo determino a través del lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando decimos que el ser no puede ser pensado, que no se puede captar nada dentro de él, justamente esto que les decía, ¿no? Imagínense el ser como la totalidad de lo real. No podemos pensar la totalidad de lo real. Si nosotros queremos referirnos a algo en el pensamiento, necesariamente tenemos que ponerle un nombre. Y cuando tú le pones un nombre, lo que estás haciendo es ponerle un límite, y entonces ya no es el ser,
es algo que participa de la idea del ser. Mi celular, en este caso, que es el ejemplo que les doy cuando determinamos a través del lenguaje, participa de la idea del ser, o sea, participa de la totalidad de lo real, de las cosas que son, pero ya no es el ser. ¿Por qué no es el ser? Porque es un celular, ¿sí? Entonces, así ocurre con todas las cosas. Cuando yo, si cerramos los ojos y les digo, a ver, piensen en el ser, pues no podemos pensar en absolutamente todo, ¿no? O sea, aun cuando la maestra nos está diciendo que el ser es la totalidad de lo real, no podemos. Y cuando empezamos a pensar, si yo cierro los ojos, piensen en el ser y hacen un esfuerzo por tratar de imaginarse todo lo real, aún en ese momento no estamos pensando el ser, sino estamos pensando lo que nuestras determinaciones construidas a través del lenguaje nos permiten ser, ¿no? Yo, no sé, ahorita que les decía, piensen en el ser, me imagino árboles, montañas, ríos, como si fuera un paisaje, y aún esto de decirles montañas, ríos, árboles, lagos, ya está el lenguaje, ya estoy determinando, ya no estoy hablando de la masa, ¿no? Que les decía yo, imagínense que eso es el ser, esta masa que no tiene ninguna forma. No, justo cuando empiezo a ponerle nombre, árbol, río, montaña, lo que estoy haciendo es acotarlo, ¿no? Entonces, ya no se trata del ser, sino del árbol, ya no se trata del ser, sino de la montaña, ya no, entonces, no podemos captarlo, porque lo único que nos permite captar el mundo es el lenguaje, la determinación que previamente acordamos todos, que nos va a permitir captar la realidad, ¿no? Por eso es que cuando veíamos esta imagen del bebé, pues al bebé tenemos que irle explicando, ¿no? Toca un objeto y no, porque esto es tal cosa, ¿no? Y no, porque esto es más, no, porque no. Entonces, el bebé lo que va aprendiendo a través del lenguaje, o sea, cuando vas aprendiendo a hablar, pues no son solamente palabras y ya, sino que estás construyendo tu realidad y tu pensamiento, ¿no? Bueno, estás siendo partícipe de la realidad colectiva o de la que hemos acordado previamente todos a través del lenguaje. Entonces, por eso es que el ser es una precategoría, o sea, es como lo que necesitamos para empezar a darle categorías al mundo, a la realidad, pero siempre es previa a ellas, ¿no? Piensen, repito, en esta masa que no tiene forma, y cuando ya le empiezas a armar, es más, el hecho de que yo les diga una masa ya es algo, ¿no? Ya es algo determinado que no es el ser, pero es como para tener una noción o una idea de si quisiéramos tratar de entender esta noción filosófica, pues, ¿qué sería el ser, no? Es lo más universal y lo más abstracto. ¿Por qué lo más universal? Pues porque debe estar dentro del ser, ¿no? Y es abstracto, por esto que decíamos, no se puede, no podemos referirlo a ninguna realidad concreta, ¿no? O sea, por eso es abstracto, se queda solamente en un plano conceptual. Es todo y nada. Es todo porque lo abarca absolutamente todo, y es nada porque nada en él puede ser captado. ¿Por qué? Pues por esto que ya vimos, ¿no? Cuando yo trato de captar algo en el ser, ya le estoy poniendo, ¿no? Y entonces ya no estoy hablando del ser, estoy hablando de una cosa que participa del ser o que es parte de la totalidad de lo real, pero no es el ser. ¿Sí se entiende esto? Sí. Sí. Ok. Entonces vamos a ver ahora el contrario, porque acuérdense que justo este movimiento dialéctico pues se da entre el ser y la nada, ¿no? Bueno, pero vamos a ver que al final tienen un montón de características similares, ¿no? El ser y la nada. Entonces, la nada pues podemos entenderlo como el vacío perfecto. No hay nada, entonces por eso es el vacío perfecto. La indeterminación, porque no hay nada que podamos decir, ¿no? Nuevamente, el lenguaje como esta posibilidad de darle límites a las cosas, y si estamos hablando de que la quiere decir que no hay determinaciones, no puedo señalar nada, no puedo decir nada porque no hay nada. No puede ser captado justamente porque no hay determinaciones, y entonces si no hay determinaciones, como dijimos igual con el ser, pues no lo podemos captar, ¿no? No lo podemos intuir, no lo podemos percibir. Si tratamos de pensarla, inmediatamente aparece algo. Si yo ahorita hiciera ese ejercicio con ustedes y les dijera, a ver, cierren los ojos y piensen
en la nada, ya. No sé, yo cuando les dije, pienso en algo negro, pienso en un fondo. Aún esto de decir, pienso en un fondo negro, ya lo estoy determinando. Fondo negro. Entonces, esto les permite a ustedes tener una idea de en qué pienso. Cuando les digo, piensen en la nada. Entonces, si ya estamos teniendo posibilidad de captar, de hablar de esto, ¿no? Fondo negro, pues ya no es la nada, ¿sí? Porque entonces ya pensaste en algo. Ajá. Les digo, cerrar los ojos, piensen en la nada, cualquier objeto que se les, o cualquier, ya es algo. Entonces, la nada no puede ser pensada, no puede ser captada. Y si lo ven, pues justamente tiene las mismas características que el ser, ¿no? Solo que es lo contrario. Es decir, mientras el ser abarca la totalidad de lo real, la nada es la ausencia total de algo, de cualquier cosa. Por lo tanto, no puede ser determinado, porque no podemos señalar límites dentro de ella. Si no podemos señalar límites, tampoco puede ser captado nada dentro de ella. No puede ser pensada, evidentemente, y cuando tratamos de pensarla, siempre nos viene algo a la cabezota, ¿no? No podemos pensarla, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí, yo sí entendí. Sí, sí, profesora. Sí. Ok, entonces, ¿cuál sería la cuestión aquí si justo no podemos captar ni el ser ni la nada? Bueno, entonces surge este concepto que es el concepto del devenir. El devenir puede entenderse justo como esta alteridad. La alteridad quiere decir alternar de un estado al otro. Ajá. ¿Se acuerdan cuando explicábamos qué es el método justo de la dialéctica en el repaso? Veíamos justo esto, ¿no? Todo el tiempo estamos, toda la realidad está todo el tiempo moviéndose justamente entre lo que es y lo que no es, ¿no? Yo les comentaba, podemos decir ahorita que estamos despiertos porque no estamos dormidos, ¿no? Ser, no ser. Podemos decir que estamos vivos porque no estamos muertos. Ser, no ser. Podemos decir que estoy sentada porque no estoy parada. Ser, no ser, ¿no? Entonces, justamente la realidad se explica a partir de este cambio que hay, ¿no? Entre el ser y lo que no es. Bueno, sin embargo, hay que hacer algunas precisiones con relación a este concepto del devenir. Primero, el devenir es fugaz. Quiere decir que es súper rápido. Es tan rápido que no lo podemos captar. Ajá. Piensen en este ejemplo que les daba. Estoy sentada porque no estoy parada, ¿no? Pero si de pronto yo me paro, entonces podemos decir, estoy parada porque no estoy sentada. Me siento, otra vez, no estoy sentada porque no estoy parada. Pero lo que genera este cambio de estado es bien rápido, ¿no? No pueden captar este movimiento. Lo que captamos es el estado, ¿no? Es decir, aquí están captándome sentada, aquí están captándome parada, pero no podemos captar el cambio que se da, ¿sí? Es muy rápido, ajá, es tan rápido que pues justo no podemos asirlo, ¿no? Asirlo quiere decir percibirlo, captarlo, ajá. Entonces, justamente esta alteridad es la que en el momento en que ocurre, no podemos captarla, ajá. Y eso ocurre en cualquier cambio, igual, pensemos de estar vivo a pasar a no estar vivo o estar muerto, igual, ¿no? O sea, podemos captar el momento en el que la persona ya no tiene vida, o contrario, podemos captar el momento en el que la persona está viva, pero ese momento del cambio se nos escapa. Ajá. Podemos pensar entonces el devenir como la primer categoría. ¿Se acuerdan que cuando veíamos las características del ser decíamos, el ser es la precategoría? O sea, es como lo que necesitamos antes de empezar a darle estructura a la realidad o antes de empezar a agrupar los objetos por las características que tienen, que decíamos que esto es una categoría. Bueno, el devenir sería la primer categoría. ¿Por qué la primer categoría? Porque justamente toda la realidad se mueve en términos de este cambio del ser al no ser. Ajá. Y es la primera
porque es justo lo que nos permite captar la realidad, aun cuando, paradójicamente, en sí mismo el devenir sea súper fugaz. Ajá. Entonces, aunque no podemos captar el devenir en sí mismo, lo que produce el devenir es lo que nos permite hablar de la realidad, ¿no? Si no existiera este cambio, esto que les decía, estaríamos aislados en el ser o estaríamos aislados en la nada, ¿no? Y no podríamos decir nada, ¿no? Entonces, justo lo que nos permite captar el mundo, estar en él, decir algo de él, es este devenir, ¿no? Aun cuando no podamos dar cuenta de él en el momento en el que ocurre. Entonces, por eso es la primera categoría. Todo lo que hay en el mundo participa del devenir. Ahora, bueno, aquí les puse esta imagen porque justo quería hacer énfasis en estos cambios de posiciones, ¿no? Está parado porque no está sentado, está acostado porque no está sentado, y bueno, así en cada uno. Y justo el cambio es lo que nos permite dar cuenta del estado. Aunque no podemos percibir el cambio del sujeto de un estado a otro, es este ser, no ser, no ser, ser, este devenir, el que nos permite captar los estados. Ajá. Bueno, el devenir, según esta perspectiva, consta de 3 momentos. Uno es la unidad del ser y la nada. Ahorita vamos a ir viendo cada uno. El segundo son los momentos del ser y la nada. Y por último, la superación del devenir. Si ustedes se dieron cuenta, el planteamiento de la lectura es primero entender como a nivel conceptual qué es lo que se está tratando de decir con cada uno de los conceptos, y posteriormente decir cómo es que estos conceptos, por la carga que tienen, explican el movimiento o la realidad del ser humano, ¿no? Entonces, claro, a nivel histórico, ¿no? No solamente como un individuo, sino en términos sociales. Bien, entonces, primero, el primer momento del devenir, la unidad entre el ser y la nada. Por su movimiento, lo uno desaparece en lo otro. El ser traspasa la nada y la nada traspasa el no ser. Este ejemplo que les ponía yo de estar parada, estar sentada, justamente es lo que ocurre, ¿no? El ser traspasa el no ser, y luego a la inversa, el no ser traspasa. Bueno, aquí les puse el ejemplo de la muerte y el nacimiento, ¿no? Y yo creo que es un muy buen ejemplo para entender justamente esta parte del devenir. Antes de que nazca un bebé, no hay nada, no es. Entonces, cuando el bebé nace, irrumpe, traspasa la nada, su ser, su existencia, rompe o se cuela, se filtra por lo que antes no era nada, o por lo que antes no había, no era. Ajá. Entonces, el nacimiento se filtra en la nada y el bebé es. Pero posteriormente, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, cada uno, todos, vamos muriendo, ¿no? Conforme vivimos día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, vamos muriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Poco a poco la muerte se va nuevamente traspasando, traslapando a nuestro ser, hasta que va a llegar un momento en el que lo gane, ¿no? En el que se sobreponga y pues ni modo, nos toque morir. Ajá, entonces, todo el tiempo en la realidad este movimiento que decíamos, del ser al no ser, se da en estos términos, ¿no? El ser se cuela por la nada y la nada se va colando por el ser, ¿no? Entonces se van traspasando uno al otro hasta que de pronto uno se rebasa, que es justo el momento final, que es el momento de la superación. Ahora, el segundo momento, que son justo los momentos del devenir, es solamente entender que separados, el ser y la nada no existen. Ajá. Solamente existen o pueden ser pensados, o podemos hablar de ellos, solamente en la medida en que desaparece uno en el otro, ¿no? Entonces decíamos, aun cuando no podemos captar este momento en el que se pasa de una a la otra, sí podemos captar cuando ya fue, ¿no? Cuando ya pasó. Entonces, esto que decíamos, podemos establecer cuando alguien ya murió,
porque justamente pues ya el no ser o la nada lo rebasó. Podemos hablar cuando alguien nació, ¿no? Entonces justo lo que nos permite hablar de la realidad, del mundo, pues es esta superación que hay entre el ser y la nada. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, maestra. No, Miss. No. Okay. Entonces, el último momento es justamente la superación del devenir. Fíjense, decíamos que el devenir es inaccesible para nuestra percepción. No podemos captarlo y no podemos dar cuenta de él. Pero es importante entender que el devenir nunca se detiene, o sea, nunca cesa. Siempre hay cambio. No podemos percibirlo, pero el cambio siempre está presente. Ahora, fíjense, cuando este cambio se da, es decir, cuando acontece el devenir, dice, en la lectura les explica, ¿no? Es como un momento en el que se derrama algo, ¿no? Es como les pone ahí la metáfora, y por eso les puse aquí la imagen, de un río que se desborda. Un río que se desborda es una imagen muy representativa de justo lo que ocurre en este momento del cambio, del paso de un estado al otro. Cuando el río se desborda, lo que hace es romper sus límites, deja de ser lo que era antes, ¿no? Entonces, si tenía su cauce, de pronto cuando se desborda, ¡fas!, rompe los límites, ¿no? Rompe el cauce, se va para otros lados, se desborda. Pero este desbordamiento no puede durar para siempre. Entonces, aun cuando parezca que es un cambio muy agresivo, un cambio muy fuerte, no puede durar mucho tiempo. Ahorita van a ver por qué es importante entender esto en nuestra realidad social. ¿Qué es lo que pasa después de que un río se desborda? El momento del caos, cuando rompe su cauce, es justo ese momento del devenir. Pero una vez que todo se apacigua, que todo se calma, el río tiene que tomar nuevamente un cauce. Puede ser que el cauce sea diferente al primero, ¿no? Entonces, a lo mejor, en lugar de que siga corriendo por aquí derechito, una vez que se desbordó, cambia y entonces deja de moverse por acá y se mueve por allá, ¿no? O se mueve del otro lado. Pero tiene que haber un apaciguamiento. Y este apaciguamiento, pues, va a ser fundamental para entender también los cambios en la historia, ¿no? Entonces, acá les pongo esta misma comprensión del devenir como esto que arrasa todo a su paso. O sea, piénsenlo, por eso les digo que es muy representativa esta imagen del río, rompe con todo, ¿no? Ocasiona todo un caos. Es al final lo que hace que la realidad se modifique, que tome un nuevo cauce. Y esto es justamente lo que nos permite explicar los movimientos sociales. Entonces, esto aplicado a las circunstancias sociales, históricas que vamos viviendo, Hegel va a decir, bueno, hay un estado, digamos, normal, ¿no? Lo que sería el ser, un estado, pues, en el que todos nos sentimos aparentemente bien, o en el que todos estamos, ¿no? Pero en él se empiezan a gestar ciertas circunstancias, ciertas condiciones que van haciendo que el no ser se le vaya colando, se le vaya colando, se le vaya colando. Y va a llegar un momento en el que ¡fas!, el río se desborde hasta que el no ser supere al ser, y entonces nuevamente quedamos en este ciclo de apaciguamiento. Pero igual, nuevamente, el no ser se va colando, porque hay características dentro que no nos gustan o que no son adecuadas, y nuevamente el desbordamiento. Si ustedes llevan esto al ámbito de nuestra historia, las revoluciones son así, ¿no? O sea, justo un momento de revolución se gesta mucho, con muchos años de anterioridad, ¿no? Cada movimiento en sí mismo trae dentro de sí el gen de su propia destrucción. O sea, eso es lo interesante, que al final nos sirve para explicar nosotros mismos, esto que les decía yo, ¿no? Cada uno de nosotros, dentro nuestro,
pues va trayendo a la muerte cada vez más cerquita, ¿no? Lo mismo ocurre con fenómenos o los movimientos sociales. Cada estado en la historia de la humanidad, pues tiene dentro de sí el germen que lo va a destruir, ¿no? El germen que al final va a ir creciendo, este no ser o esta nada que al final va a terminar por derramarlo y sobrepasarse, ¿no? Sobreponerlo. Después, este mismo que ya sobrepasó al ser, tiene dentro de sí otra semillita que es justamente lo que va a hacer que ¿no? Y así son todos los ciclos dentro de la historia de la humanidad. Entonces, bueno, yo aquí les puse como ejemplo el liberalismo económico. ¿Qué es el liberalismo económico? Bueno, es justamente esta concentración del capital en manos de unos cuantos, lo que ha traído como consecuencia, pues, esto del libre comercio, ¿no? ¿Qué es el libre comercio? Pues esta condición donde el Estado interviene lo menos posible en toda la dinámica económica, en toda la dinámica del mercado, y lo único que cumple la función, o la única función que cumple el Estado es más bien como garantizar los derechos individuales de las personas, para que esto pueda generarse, ¿no? Para que este movimiento o esta dinámica del mercado pues pueda seguir aconteciendo, ¿no? Por ejemplo, el Estado se encarga de garantizar la propiedad privada para que cada uno de nosotros pues pueda consumir, ¿no? No hay límites ni mínimos ni máximo para la adquisición de bienes y servicios. Sus precios son establecidos solamente por la oferta y demanda, ¿no? Entonces, ya no es el Estado el que regula dinámicas justas para este intercambio de mercancías, sino que todo se basa pues solamente en los establecimientos que se dan a través de esta oferta y demanda. Hay un libre mercado laboral, esto quiere decir que las empresas pues pueden contratar personal y nosotros, si cumplimos con los requerimientos de cada una de estas empresas, vender nuestra mano de obra, ¿no? Es decir, ser obreros, y cero aranceles y subsidios a los propietarios del capital para que haya una mayor apertura a las rutas del comercio. Y bueno, entonces vemos que productos de China invaden todo el territorio mexicano, desplazando incluso a las mercancías que nosotros fabricamos, ¿no? Entonces, fíjense, este es el modelo que impera actualmente. Para que nosotros podamos entender cuáles fueron las condiciones que generaron este estado, es decir, este estado lo entendemos como nuestro ser actual, pues tenemos que recurrir al pasado, ¿no? ¿Qué fue lo que permitió que se generara este liberalismo económico? Y entonces podemos ver que este estado pues se generó gracias a las consecuencias de la revolución industrial. Si ustedes recuerdan en qué consiste esto de la revolución industrial, pues justamente es cuando se empieza a descubrir que pues toda la industria, ¿no? La fabricación basada en la industria, pues puede ser mucho más rentable, mucho más la mano de obra, ¿no? Es decir, el trabajo manual. Entonces, lo que empieza a hacer es que hay un aumento en la producción de cada una de las cosas que consumimos. Esto genera un mayor crecimiento económico. Hay también de manera paralela una expansión en las vías de comercio que permiten que pues todos estos productos que se generan a nivel industrial pues vayan llegando a distintos lugares. Pueden ser los ferrocarriles, los barcos, las carreteras. Y algo que ya también nos había dicho Jonas Hans, si se acuerdan, este proceso de la revolución industrial trae consigo esta semillita que nos sigue fastidiando hasta el día de hoy, que en sí misma no considera nunca los procesos de producción como acabados, sino que siempre busca una innovación tecnológica superior, ¿no? ¿Se acuerdan que con Jonas Hans habíamos visto justamente que pues la tecnología ya no tiene una finalidad, ¿no? Ya no está al servicio del conocimiento o del mejoramiento del ser, sino que es simplemente el avance tecnológico por el avance tecnológico mismo, ¿no? Entonces vean cómo esta semillita, que es justo lo que ahora nos está originando tantos problemas, pues ya se encontraba desde la preconcepción de esta nueva realidad, ¿no? De este liberalismo económico. Entonces, ahí está ese gen que poco a poco va a ir destruyendo, ¿no? Esta perspectiva capitalista que tenemos de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre actualmente? Actualmente, pues tenemos un montón de problemas generados justamente por esta manera de entender
nuestra realidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues hay una gran desigualdad social, económica. Vemos que justamente los países que tienen una mayor riqueza, por ejemplo, en minerales, pues son los países más fastidiados, ¿no? Donde justamente hay una mayor desigualdad social que genera otro tipo de problemas. Hay una gran explotación de los recursos naturales. Vemos también la crisis que estamos viviendo, pues con todo esto del cambio climático, nos estamos quedando sin agua, ¿no? Esto acarrea o ha traído también como consecuencia, pues, un individualismo exacerbado. Vemos entonces que parece que lo único que importa, pues, son los intereses de las grandes transnacionales, de estos individuos que, pues, lo único que les importa, pues, es hacerse de un mayor capital, y entonces se deja de lado totalmente el bien común, ¿no? O el bien del otro. Lo único que importo soy yo, sacar el mayor beneficio para mí, sin importar los costos que esto tenga, ¿no? Y también ya con Jonas Hans habíamos visto esto como producto de este avance tecnológico desmedido. Justo esto de la globalización, donde, bueno, cada nación va perdiendo su propia identidad por apropiarse estilos o modelos de vida de otras naciones, ¿no? Que son justamente las que van, pues, sobreponiéndose, ¿no? Estados Unidos con este modelo imperialista, donde, pues, todos queremos ser como ellos, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas estas condiciones, pues al final son el no ser que está ahí como acosando a nuestro ser actual, que es esta realidad capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que estas inconformidades o estas condiciones que estamos viviendo actualmente, pues poco a poco se van a ir apropiando de esta nueva manera, bueno, de esta manera de entender nuestra realidad. Vean todo lo que se ha producido a raíz de esto que hemos vivido con el COVID, ¿no? Yo creo que todas las desigualdades sociales que ya se estaban vislumbrando producidas por el capitalismo, por este liberalismo económico, pues se dejaron ver con toda su fuerza, con todo esto que estamos viviendo, ¿no? Parece que las naciones solamente pueden elegir entre salvaguardar el bienestar económico y que siga funcionando este sistema capitalista contra la salud de todos nosotros, ¿no? Y lo peor es que es un sistema en el que nosotros mismos vamos participando, ¿no? La gente reclamando que ya se regrese a la normalidad, aun cuando ello, pues, ponga en duda nuestra vida, ¿no? Entonces, todo esto va mostrando cómo al final es un sistema que, pues, realmente no ayuda al ser humano, ¿no? No ve las necesidades del ser humano, sino que solamente se acota a las necesidades de unos cuantos. Ajá. Entonces, en algún momento, quién sabe cuándo, pero en algún momento, pues justamente todos estos gérmenes que son producto de esta realidad, pues se van a sobreponer. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero en algún momento tendrá que explotar, ¿no? Tendrá que sobreponerse a esto y entonces nuevamente vendrá esta crisis, este desbordamiento, regresando a la imagen del río, donde pues llegará una nueva manera de entender la realidad, algo que se sobrepone al actual y que de la misma manera, ¿no? Dentro de sí, pues va a tener el germen de su propia superación, ¿no? De su propia destrucción. Esto, por ejemplo, es muy citada también esta frase de Hegel de que cada nación, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pero justo es una manera de entender y de resumir este movimiento dialéctico, ¿no? Cualquier gobierno que tengamos, hace rato yo les hacía referencia a Morena como este eslogan de la esperanza de México, ¿no? No es gratuito tener el presidente que tenemos. Si uno analiza los rasgos, ¿se acuerdan que el semestre pasado veíamos parte, por ejemplo, de lo que ocurre en sus discursos y la cantidad enorme de falacias a las que recurre el presidente? Y bueno, igual, ¿no? Uno se queja, pero al final uno hace parte de ese movimiento que permitió que una persona con esas características pues fuera nuestro presidente, ¿no? O sea, al final representa lo que somos. Ajá, entonces, pues esta sentencia de Hegel pues va muy ad hoc con la realidad que tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros pues hace lo propio para tener la realidad que tenemos. Uh-huh. ¿Cómo lo ven? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, maestra. No, maestra. No, mis.
No, miss. Bueno, entonces fíjense que justamente, pues a partir de este movimiento dialéctico se puede explicar todo lo que ha acontecido hasta ahora en la realidad y bueno, lo que también está por venir, ¿no? Bueno, entonces si no hay dudas,